Tenebroso. Relatos de terror. Suscríbete al canal. Tenía cerca de 4 meses que había llegado a vivir a una casa grande del centro de la población. Era el señor José de Jesús Castillo y Berriozábal. Según las malas lenguas del pueblo, había llegado en un carruaje una noche de junio en que se había soltado una gran tormenta que había dejado inundada varias partes del pueblo que se encontraban en zonas bajas. En esa ocasión llovió más de lo común, como en muchos años no se veía. La servidumbre que traía era un anciano y una joven mujer de aspecto extraño y vestidos de negro, según que uno de ellos era el mayordomo y la otra era su sirvienta. Se sabía que venían de tierras lejanas, tal vez de alguna parte de Europa, donde se sabía tenían su familia. Desde que llegaron al pueblo, sucesos extraños habían pasado en la población y áreas aledañas, ya que muchos animales habían desaparecido de los ranchos y algunos que fueron hallados se encontraban destrozados por alguna bestia, tal vez un coyote o algún jaguar que bajaba de la sierra en busca de comida. Las constantes desapariciones de animales bovino y vacuno ya habían puesto en alerta a los vaqueros de las haciendas, quienes a veces se agrupaban para recorrer los alrededores y así buscar a los cuatreros o en su caso a la bestia que se comía el ganado. Se sabía que aquel señor que había llegado al pueblo tenía mucha riqueza, ya que se le veía que no trabajaba en alguna cosa, pero sí celebraba en algunas de las noches grandes fiestas a las que solo acudían personajes de otros lugares. Ya era conocido cuando festejaba algo, ya que en la calle se estacionaban varios carruajes jalados por caballos que hacían filas afuera de aquella casona en la que vivía. A la gente del pueblo se les hacía raro que solo por las noches se podía ver a aquel señor, a quien la gente empezó a llamar el vampiro. Los meses pasaron y las desapariciones de ganado seguían. Los vaqueros que patrullaban las poblaciones habían subido hasta la sierra en busca de las bestias, y a pesar de que en cierta ocasión llegaron contentos al pueblo y llevaban arrastrando el cuerpo de un coyote diciendo que por fin habían cazado a la bestia que ocasionaba el daño, días después se volvieron a desaparecer algunas vacas. Todo seguía siendo un misterio, hasta que un día, cuando el sol estaba por salir, en las calles del pueblo se escucharon los gritos de una mujer que desesperada decía: «Mi hijo, ha desaparecido mi hijo, se lo ha llevado la bestia, se lo llevó en la noche mientras dormíamos». Las puertas de las casas se abrieron y de ellas salió la gente que al escuchar los gritos de aquella mujer se reunían alrededor de aquella desdichada que, deshecha en llanto, pedía la ayuda de todos para buscar a su menor hijo. En cuestión de minutos, la mayoría de la gente del pueblo ya se arremolinaba acerca de la mujer. Algunos más que escucharon la historia corrieron a buscar al alcalde del pueblo, quien de inmediato se dirigió a donde se encontraba la mujer y en un momento organizó la búsqueda del menor. La mayoría de los hombres congregados en el lugar se repartieron en 3 grupos y una vez armados con palos, machetes y algunos con armas de fuego, se separaron y marcharon con diferentes rutas para cubrir la mayor parte de la comarca. Pasaron las horas. Las mujeres confortaban a la madre del menor, quien desesperada por ratos lloraba o gritaba, intentando sacar su frustración por no saber de su hijo. La noche empezaba a caer y los hombres no llegaban. Las mujeres desesperadas comentaban entre sí la terrorífica suerte del menor. Ya sería cerca de la medianoche cuando unas luces de antorcha se veían a lo lejos, y al poco tiempo llegaron los 3 grupos de hombres, quienes cansados y cabizbajos no se atrevían a darle la cara a la madre del menor. Hasta que aquella mujer corrió al encuentro del alcalde y desesperada pidió cuentas a aquel hombre. Este, aún con el cansancio reflejado en el rostro, le contestó con una voz entrecortada que a pesar de haber buscado por todas partes y hasta por debajo de las piedras, no había encontrado el cuerpo del menor, y prometió
que a la mañana siguiente, antes que amaneciera, saldrían rumbo a la sierra todos los hombres a buscar al menor. Solo descansarían por un rato y prepararían lo necesario para salir en unas horas. La mujer, al escuchar aquello, rompió en llanto y en un momento se desplomó perdiendo la conciencia. Las mujeres corrieron a levantarla y llevarla al interior de la iglesia, que en todo el día no había cerrado sus puertas y donde en el transcurso del día se había celebrado una misa y varios rosarios para pedir por el bienestar del menor. Pasarían tal vez 3 horas, cuando ya enfrente de la iglesia se empezaban a reunir los vaqueros que a la cabeza del alcalde se agrupaban en 2 divisiones que peinarían la sierra en busca del infortunado menor. Ya estaban a punto de partir cuando un grito se escuchó del fondo de esas casas que se encontraban a orillas de la calle. Era una mujer conocida como Juana, quien a gritos aclamaba la ayuda de los hombres ya que su menor hija había desaparecido al salir al baño que estaba cerca del arroyo. Los vaqueros detuvieron el andar de sus caballos y se dirigieron hacia la mujer. Ella, entre sollozos, les explicó por dónde había desaparecido la menor. El alcalde Marcelino se separó un grupo de 5 y ordenó seguir a la mujer, dándoles indicaciones que dispararan a matar al animal, bestia u hombre que se les supusiera enfrente, y dirigiéndose al pueblo les dijo que él y los demás se adelantarían a buscar al menor a la sierra, que todos se cuidaran unos a otros y que se armaran con lo que fuera y apoyaran a los hombres que se quedaron. Asimismo decretaba para ese día toque de queda, debiendo quedarse todos en su domicilio y no salir hasta que él regresara. Así pues, se retiraron en sus caballos a un trote veloz. Los hombres que se quedaron estaban armados con sus escopetas, pistolas y machetes. Siendo ayudados por algunos hombres mayores y mujeres, buscaron por los alrededores del arroyo sin encontrar a la menor. Pero un anciano, de nombre Jacobo, de los que apoyaban en la búsqueda de la menor, gracias a su gran experiencia de cazador en su juventud, logró rastrear unas marcas de pisadas en la tierra, a orillas del arroyo. Al llamar a los 5 hombres que se quedaron, les dijo que de acuerdo a las marcas encontradas, podía deducir que una bestia que tenía garras muy afiladas se había llevado a la menor, ya que había marcas de arrastre en una parte de la tierra, y debido a hundimientos profundos en la misma se apreciaba un tipo de garra, como las que dejan los guajolotes, pero más grande y profundas, señal de que la bestia estaba muy pesada. Al escuchar esto, los hombres se pusieron en alerta y le pidieron a aquel anciano de nombre Jacobo que los guiara en la búsqueda de aquel animal. A paso lento, aquellos hombres caminaron por donde el viejo Jacobo los guiaba. A veces perdía la huella, pero reculando volvía a encontrarla. Y es que la situación se hacía imposible, ya que la noche era oscura y la luz de las antorchas no favorecía mucho en la búsqueda. Así anduvieron por alrededor de 3 horas. Ya se escuchaban el canto de los gallos porque ya eran las 6 de la mañana, cuando la huella de aquel ser los regresaba hacia el pueblo. Ya estando por retornar con dirección hacia la entrada del pueblo, un grito lastimero se escuchó entre los matorrales. Los gemidos eran con más fuerza. Los hombres corrieron hacia el lugar donde se emitían dichos sonidos. Al abrirse paso entre la vegetación, una escena dantesca los dejó a todos petrificados. La menor extraviada estaba tirada en el pasto, aún con los últimos momentos de vida alcanzó a lanzar algunos sonidos guturales que salían de su boca. Los primeros rayos del sol nos mostraban con claridad el cuerpo de aquella menor que presentaba rasgado la mayor parte del mismo, con exposición de órganos internos. Casi al momento de vernos, sus signos vitales se ausentaron, dejándola sin vida. Como pudieron, envolvieron su cuerpo en una cobija y se lo llevaron al pueblo. Cuando llegaron con el cuerpo de la menor, se dirigieron hacia la iglesia donde entregaron el cuerpo a la madre. Para ese entonces la mayoría de gente se había olvidado del toque de queda y todos los que se encontraban presentes frente a la iglesia no dejaban de gritar. Todos trataban de consolar a la madre del menor y darle palabras de ánimo. En eso estaban cuando alguien más informó que los vaqueros que habían ido a la sierra ya estaban de regreso.
Los cascos de los caballos resonaban al entrar a galope por la calle principal del pueblo. El alcalde y sus muchachos llegaron hasta el atrio de la iglesia. La madre de la menor lloraba amargamente abrazando el cuerpo de su hija. Alguien de entre la multitud gritó diciendo: «El vampiro fue, vamos a matarlo a su casa». Otro más gritó lo mismo, y en un instante la mayoría de los que se encontraban ahí presentes gritaban: «¡Muera el vampiro!». El alcalde trató de razonar con la gente, pero ya todos estaban de acuerdo en dirigirse a la casa del señor José de Jesús. Todas las personas se dirigieron a la calle donde estaba la casa de aquel personaje. Llevaban antorchas en las manos y armados de machetes, palos y algunos con armas de fuego caminaban hacia aquel lugar. La multitud de gente que enardecida empezaron a gritar para que abrieran el gran portón de madera de la entrada de esa casa, pero nadie salía. Entonces la gente empezó a patear la puerta, algunos le prendieron fuego. El escándalo que se hacía hizo que un criado de aquella casa saliera y abriera la puerta, pero apenas abrió, las personas entraron a la fuerza al interior de la casa. Algunos empezaron a destrozar los muebles y gritaban pidiendo que el señor José de Jesús saliera. Todas las personas buscaban por toda la casa. Se había hecho un alboroto. La gente gritaba y algunos le pegaban a los criados para que dijeran dónde estaba su patrón. En unos minutos la multitud de gente ya había ingresado a la casona y aquello era un campo de batalla. Todo había sido destrozado. De pronto, alguien gritó en el patio de la parte de atrás de la casa: «¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Está en el sótano». Todos corrieron hacia aquel lugar. Alguien pateó la puerta del sótano y ésta se abrió. Cuando ingresamos, no podíamos creer lo que veíamos. En una mesa grande de madera estaba el cuerpo del menor. Se encontraba inerte, acostado boca arriba. Cuando la luz de las antorchas alumbraron aquel cuarto, vimos que en una esquina estaba parado el señor José de Jesús. El traje negro que usaba hacía contraste con la palidez de su cara. Sus ojos se veían rojos con la luz de las antorchas, pero al acercarnos hacia donde se encontraba éste, se puso en posición de ataque y amenazó como si fuera un perro rabioso. Asomó por los labios unos colmillos largos, blancos. Al abrirlos, la boca lanzó un gruñido como de un águila, y fue que pudimos ver que aún conservaba rastros de sangre. Decididos y encolerizados por la muerte del menor, le acercamos las antorchas al cuerpo. Solo gruñía y amenazaba con sus colmillos. Alguien se le abalanzó encima con un machete, logrando asestarle un machetazo en el hombro. El hombre, hasta ahora reconocido como el vampiro, dio un gran salto y voló por encima de los ahí presentes. Alguien que se encontraba en la puerta le logró atravesar con un palo con punta a la parte del abdomen a aquel hombre o vampiro, quien quedó tirado gritando y gruñendo. Gran cantidad de sangre le salía por los orificios de la herida. Entre todos los presentes se le acercaron y algunos le golpeaban, otros le daban machetazos, y de pronto una voz lanzó un grito ordenando que dejaran de golpearlo. Cuando volteamos a ver quién defendía al vampiro, era el sacerdote José María, el párroco de la iglesia. Él nos dijo que esa no era la forma de matar a aquel demonio. Ordenó que lo cargaran y que lo sacaran al patio. Algunas mujeres sacaron del cuarto al menor y lo llevaron al interior de la iglesia. El sacerdote pidió que acostaran al vampiro en la tierra. El padre José María traía su agua bendita y trazó un círculo alrededor del cuerpo de aquel vampiro. Después rezó unas oraciones en latín y lanzó agua bendita al cuerpo del vampiro. Este empezó a gritar y a maldecir. Su cuerpo se quemaba en las partes donde le caía el agua bendita. El padre le dijo al alcalde que debía enterrarle una cruz de metal que tenía en la iglesia. Esta cruz en la parte inferior tenía una punta. Cuando el alcalde la tuvo en sus manos, la enterró en el corazón de aquel vampiro, quien antes de morir lanzó un grito que se escuchó a kilómetros del lugar. Para ese momento, los primeros rayos del sol caían sobre la tierra, y al momento en que alcanzaron el cuerpo del vampiro, este, como si fuera agua, se evaporó de la faz de la tierra. Desafortunadamente, el menor que encontraban había fallecido. Su cuerpo no tenía gota de sangre, estaba seco.
Después que el sacerdote le celebró una misa a los dos menores fallecidos, estos fueron cremados para evitar que se fueran a convertir en vampiros. Lo más extraño de todo es que la mujer que era sirvienta del vampiro jamás se volvió a ver en el pueblo y desapareció repentinamente, al igual que su viejo sirviente. Después de la muerte de aquel vampiro, todo regresó a la normalidad en aquella población.